Cadena de distribución de Chevrolet Captiva, marcas de distribución y todo lo que tienen que saber para poder instalar esta cadena. Realmente ya había hecho un video sobre esto, pero creo que hay cosas que quedaron un poco inconclusas en cuanto a la distribución de este motor. Por eso lo tengo totalmente desarmado, la parte de la distribución. Lo único que tiene en este lado son los piñones de los árboles compensadores, que pues eso sí, no los he movido para nada. Inicialmente vamos a ver en qué posición deben estar los árboles de levas. Por el contrario de lo que se piensa en algunas ocasiones, el pistón número 1 no va a quedar en fase de compresión, sino que va a quedar en intercambio valvular. Eso quiere decir que las levas quedan prácticamente pisando los impulsores o los balancines, mejor dicho. Y el que va a quedar en fase de compresión es el pistón número 4. Si se dan cuenta, en esta ocasión tiene las levas hacia la parte superior. Eso en cuanto a la ubicación de los árboles de levas. Ahora les voy a explicar cómo he ubicado todas estas piezas, que es lo que comprende como tal la cadena o las cadenas de distribución, porque lleva una cadena que comprende cigüeñal, árboles compensadores y bomba de agua, y otra cadena que sincroniza la parte de lo que es el cigüeñal con los árboles de levas. En este lado, como ya les dije, tenemos dos árboles compensadores, una bomba de agua, 3 guías y un tensor. Y por este lado tenemos 3 guías, esta y esta. Tenemos los dos piñones de los árboles de levas, que son piñones BBT. Y tenemos por este lado el piñón del cigüeñal, que corresponde a la cadena de este lado. Y tenemos el piñón del cigüeñal, que corresponde a la cadena de la distribución como tal. Tenemos el tensor. Tenemos esta otra pieza que es muy importante, que es el rociador de las cadenas. Si esto está en mal estado, podemos correr el riesgo de que se dañe alguna de estas guías, y estas guías en su mayoría son plásticas. Ahora sí les voy a comenzar a explicar acá por la parte de atrás cómo ubicar la cadena de los árboles compensadores, pero antes de eso voy a hacer magia para poner acá la bomba de agua. Listo. Esta cadena tiene 3 puntos o 3 eslabones marcados. Tiene este que está acá, este que está acá y este que está acá, pero les voy a explicar cómo ubicarla de manera adecuada. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta el hecho de que cada árbol compensador tiene una flecha. En este caso, el árbol compensador de la parte de escape vamos a dejar la flecha hacia la parte inferior, y el árbol de levas de admisión vamos a dejar la flecha hacia la parte superior para poder comenzar a ubicar la cadena. También tenemos que ubicar este, que es el piñón de la parte trasera que les había dicho, porque acá en esta marca va el tercer eslabón de la cadena. Ya lo tenemos ahí ubicado, y ahora sí les voy a explicar cómo poner la cadena de distribución. A ver, primero que todo lo voy a poner acá en la parte de la bomba del agua. Si se dan cuenta, tiene los 3 eslabones hacia un costado, ¿sí? En esta parte más corta están los 3 eslabones. Vamos a utilizar la parte más larga para comenzar a ubicarla en la parte de la bomba del agua. Acá no tiene ningún problema, porque si se dan cuenta, la bomba del agua pues la podemos girar para cualquier lado para poder acomodar el primer eslabón acá en el árbol de levas compensador de la parte del escape. Acá tengo el eslabón marcado como tal con la flecha. Ahora voy a pasar al árbol compensador de admisión, acomodo aquí, y por último voy a acomodar acá en la parte inferior el último eslabón en la marca del piñón del cigüeñal. Ya con esto tendría ubicado como tal la cadena de los árboles compensadores. De esta manera tan fácil ya quedaría ubicado. Cuando tenemos la chaveta hacia la parte superior, quiere decir que el pistón número 1 está en punto muerto superior, el 1 y el 4. Entonces siempre que vamos a poner esta distribución, tiene que estar la chaveta o la cuña del cigüeñal hacia las 12 en punto en sentido horario. Ahora vamos a pasar a ubicar como tal las guías de la cadena. Esta que va por este lado, esta partecita, si se dan cuenta, esta guía tiene una parte un poco más sobresalida, ¿sí? Tiene esta parte un poco más salida. Entonces esta parte es la que va contra el bloque, y acá donde está un poco más hundido, por decirlo de alguna manera, es donde van los tornillos. Exactamente pasa lo mismo con esta otra guía. Y de esta manera ya quedaría instalada la cadena de la parte trasera de esta distribución. Tenemos que verificar antes de seguir armando que la cadena quede en medio de las guías, ya que las guías llevan una parte, digamos que sobresaliente a cada lado. Entonces tenemos que verificar que se quede exactamente en medio de la guía, en todas las 3 guías, que quede exactamente igual. Y por último, bueno, acá ya se salió la trabita del tensor, pero lo último sería sacar ya la traba del tensor para que tensione la cadena, y ya con esto quedaría listo como tal la parte de atrás. Si ustedes cambian la bomba de agua, les recomiendo que reajusten un poquito estos tornillos del piñón de la bomba
porque en ocasiones no vienen muy bien apretados y corre el peligro de que se suelten después. Es una pequeña recomendación. Ya con la cadena de la parte de atrás instalada, ahora sí vamos a pasar a lo que viene siendo la cadena de la distribución en específico, la que sincroniza los árboles de levas con el cigüeñal. Antes de comenzar a instalarla les voy a explicar cómo deberían ir más o menos los puntos, ya que esta cadena tiene eslabones marcados. Este vendría siendo el punto del cigüeñal que va con el eslabón marcado. Y en la parte de los árboles de levas lleva también unas flechas cada piñón. Entonces acá tiene una flechita la cual va con el eslabón, y aquí exactamente igual lleva una flecha con el eslabón. Lo primero que voy a hacer es instalar como tal el rociador de la cadena. Este rociadorcito que, como les digo, es parte importante de la distribución, ya que pues este es el que va a estar rociando la cadena y no va a permitir que se desgasten prematuramente las guías. Ya con esto voy a pasar a instalar el piñón del árbol de levas de escape como tal. Esto ya una guía acá por la parte trasera. Si se dan cuenta, esta guía va acá con este orificio de la parte del árbol de levas. Entonces, como más o menos que es en la misma posición, lo pongo de manera que se entre y entre. Aquí si está mal, el piñón va a seguir girando, ¿sí ven? Si está mal, pero ya cuando uno lo ubica de manera adecuada, él entra y sienta ya. Antes de ponerlos ya deberían tener los árboles de levas ubicados como les dije, entonces ya van a entrar de manera adecuada y van a quedar las flechas más o menos hacia la posición en la que les indiqué hace un momento. Acá, como en todo se comete errores, el piñón del árbol de levas no lo puedo poner sino hasta después de acomodar la cadena, ya que si ustedes se dan cuenta, esta cadena no se puede acomodar con los árboles, bueno, con los piñones de los árboles de levas puestos, porque acá no va a haber espacio para acomodarlos. Si se dan cuenta, acá no tenemos cómo meter la cadena. Entonces tenemos primero que ubicar la cadena, dejarla si es posible acá por la parte de atrás, poner los dos piñones, solamente me voy a acomodarlos porque voy a necesitar correr un piñón hacia adelante para poder después acomodar la cadena de manera adecuada. Entonces voy primero a meter la cadena y a poner que esto sí es muy sencillo, poner acá por la parte inferior el piñoncito del cigüeñal. Como les dije hace rato, con la chaveta hacia las 12 en punto. Ya con la cadena de distribución, ahora sí acá medianamente acomodada, ahora sí puedo poner uno de los dos piñones, o más bien el piñón del árbol de levas de escape, pongo yo por lo general, que se me hace que es un poco más cómodo. Entonces lo acomodo acá y le voy a poner el tornillo sin apretarlo, solamente lo voy a acomodar mientras tanto, porque pues como les dije ahorita, necesito primero acomodar la cadena, ¿no? Este sí lo puedo sincronizar acá, puedo acomodarlo en la marca y voy a instalar la cadena, la guía de la cadena de este lado, este costado. Esta cadena tenemos que ponerla de la parte de abajo hacia arriba con mucho cuidado, porque pues sí es un poco incómodo para poner, ya que la cadena pues es un poco de estorbo, ¿no? Y ya la tengo ubicada, tenemos que verificar exactamente igual que las de abajo, que la cadena que en medio de la guía, y ahí sí ponemos el tornillito acá de la parte inferior de la guía. En la parte superior no vamos a tener tornillo, ya que esta guía como tal es la guía en donde va el tensor, y el tensor entra acá por este orificio. Listo, por este lado. Ahora acomodar aquí la cadena. Bueno, si llegado al caso a ustedes les llega a pasar esto mismo, de que la cadena no se les deja devolver, acá lo que hago yo es echar la guía hacia adelante para que me deje pasar los eslabones que tiene de más hacia la parte trasera. Ya la tensioné acá por este lado, ayudándome del hombre solo, y ahora sí voy a poner el otro piñón que vendría siendo el piñón del árbol de levas de admisión. Este piñoncito primero lo acomodo por este lado que me coincida con el eslabón, y después si lo acomodo acá en la parte de atrás, ¿sí ven? Que va a quedar un poquito suelto, pero es por lo que todavía le falta como tal la tensión a la cadena. Y también ese lo voy a poner sin necesidad de ajustarlo todavía, para poder poner la última guía de la cadena. Es esta guía. Esta guía tiene este orificio y esto no va hacia la parte de adelante. La cadena tiene que ir en la parte de atrás de esto. Por eso es que tenemos este pedazo o esa holgura, la montamos de la parte de abajo hacia la parte superior y verificamos que acá por este orificio se vea para poner el tornillo que va acá a la parte superior, ya que ese tornillo digamos que va de alguna manera escondido. Acá ya ponemos el tornillo de la parte inferior
Ya con el tornillo de la parte inferior, pues ese ya nos ayuda a guiar para que el de la parte superior entre mucho más fácil. Por la parte superior lleva esta otra guía que va acá a la parte superior, como les digo, y va con dos tornillitos también. Este guía pues es relativamente sencilla, si no es que es lo más fácil de instalar esta cadena. Ya ahorita termino de ajustar todo eso y de darle el torque que debe llevar. Todo esto lo podemos torquear como tal bien, ya hasta que tenemos todo esto armado y no hay ningún inconveniente. Cuando tenemos toda esta parte armado exactamente como les he dicho, ya podemos verificar que las marcas estén en la posición adecuada. Acá el eslabón con la flecha, acá el eslabón con la flecha y en la parte inferior el eslabón con el punto de sincronización. Acá se ve la cadena suelta, pero es porque falta instalar el tensor, que como les dije es el que va en la parte trasera. Este tensor es un tensor hidráulico. Ya cuando vamos instalando el tensor, como tal es de cuadrante 32, comenzamos a verificar cómo se va tensionando poco a poco la cadena y toda esta holgura que teníamos pues se va desapareciendo como tal. Solamente sería tensionar, como se dan cuenta, acá ya estiró la cadena, en la parte inferior también ya se disminuyó todos los juegos que tenían y pues esta solamente va a tensionar totalmente cuando se prenda el vehículo, ya que como les dije hace un rato, esto es un tensor hidráulico. Espero esta vez no se me haya olvidado nada, traté de hacer el video lo más completo posible y abarcando todas esas preguntas que me habían hecho en los comentarios del video anterior.